Cada tanto aparecen esas personas que ofician de referentes porque tienen una experiencia vasta, porque han pasado por determinadas situaciones que hacen de inspiración, de estímulo, de aprendizaje para otros. Se han equivocado, corajean, vuelven a empezar, dan testimonio. Nos gusta decirles que son gente picante y por eso invitamos a uno de esos picantes a este ciclo. Es Pablo Gisenou, abogado, deportista adaptado. Hola Pablo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Laura, un placer estar acá. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te acordás del accidente? Me acuerdo todo. Me acuerdo también, volviendo el tiempo atrás, que estudié abogacía. Mi papá es médico y tengo hermanos médicos y vinculados a la medicina todos. Porque veía una gota de sangre y me desmayaba. Uh-huh. Me contaban sobre una cirugía y se me bajaba la tensión y nada. Era muy cobarde, entre comillas, para la sangre y para esas cuestiones. Y ese día, atravesado por un guardarrail en plena ruta, una noche lluviosa en la provincia de La Pampa, me acuerdo de todo, no perdí nunca el conocimiento. Estaba no solo lúcido, sino podía ver todo lo que estaba pasando en ese metro cuadrado desastroso. Y sin embargo, haber permanecido consciente, poderme comunicar con la gente que se acercó, con aquellos ángeles, como yo les llamo, que esa noche se frenaron en el medio de la ruta, en el medio de la tormenta, para ver qué había pasado y para tenderme las primeras manos y llamar a la ambulancia, llamar a los bomberos y a todos los que hicieron su trabajo para sacarme de ese auto. Pero hasta tanto me ingresan en un hospital, más de media hora después del impacto, yo recuerdo absolutamente todo. Me acordaba de memoria algunos números de teléfono, cosa que ahora es más difícil, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, esa lucidez me fue dentro de las cosas que también me salvó la vida, ¿no? Eso fue enero de 2015. ¿Dónde ibas? Yo iba desde Córdoba hacia la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, de sorpresa. Nadie sabía, me iba al cumpleaños de mi papá, con la valija cargada de ilusiones y con las ganas de llegar a cualquier día, a cualquier hora, sin ningún apuro, pero golpear esa puerta en Las Heras, Santa Cruz, después de haber transcurrido 2000 kilómetros, esperar que mis viejos me abran esa puerta y poder darle un abrazo, en el caso de mi papá un abrazo de cumpleaños, y disponerme por unos cuantos días a que me malcríen casi en exclusividad. Soy el segundo de 7 hermanos, uh-huh. Y capaz que eso no había ocurrido nunca hasta ahí, de poder compartir solo con ellos durante unos días. Cada vez que ellos venían para Córdoba era toda la familia encima, los nietos, los hijos, los amigos, y bueno, quería esos momentos para nosotros, quería darle esa sorpresa a él. Y bueno, le di una sorpresa en cierta manera, pero no era la que tenía planeada cuando salí de Córdoba. Y al auto te subiste solo, porque vos tenías chicos ya entonces. Sí, yo tenía a Máximo y a Delfina, pero me fui solo, quería estar solo 2000 kilómetros en el auto, meditando, ¿Y por qué disfrutando. ¿Sentiste que necesitabas esa papá, esa mamá? ¿Qué presentías? No sé. Quería esa exclusividad y quería compartir con ellos unos días así. Insisto en esto, nunca me había pasado. Soy más bien un ser súper sociable y la necesidad partía desde viajar solo en adelante, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hasta poder encontrarme con ellos y quedarme, no sabía ni cuántos días ni de qué manera, pero insisto, no iba con ningún apuro. Te pasó algo que es muy, lamentablemente, ¿no? Muy común en nuestras rutas. Primero el aquaplaning, ¿no? Uh-huh. Por un estado muchas veces de mala mantención del camino. Y después el guardarrail, que en algunas circunstancias es peligrosísimo. Las dos cosas se combinaron. Se combinó que una ruta que parecía impecable cuando estaba seca, de repente con unas cuantas gotas de agua y el anochecer y todo eso se empezó a inundar. Mis ruedas del lado derecho del auto iban siempre sobre un charco interminable de agua y el aquaplaning y el guardarrail. Que el guardarrail
yo no lo impacto en uno de los extremos, sino al medio, a la mitad de su extensión, y se abren esas puntas, y una de las puntas se mete por la puerta del acompañante y sale por mi puerta. Me explicaban los bomberos y los especialistas en seguridad porque yo digo, ¿cómo puede ser que el guardarraíl, en vez de ceder, se abriera? Claro. Y me dijeron que el que cede es el de mi mano, y como mi accidente fue en la mano contraria, por la misma contextura del guardarraíl, se abrió y ocurrió lo que ocurrió. Y sin embargo, yo creo que esos guardarraíl siempre nos pueden salvar de algo peor, ¿no? Creo que están pensados para protegernos, no lo tomo como algo negativo, y sí agradezco el filo que tenía esa chapa, porque fue como una gran guillotina que en el acto me corta las dos piernas, y no me destroza el cuerpo con el golpe, ¿no? Fue un filo increíble que ni siquiera me cortó los ligamentos ni los meniscos. Me arrancó directamente a mitad de la tibia, los dos pies al mismo tiempo. Y bueno, si hubiera sido algo más contundente y menos filoso, capaz que me impacta de otra manera en el cuerpo. Y bueno, a partir de ese momento yo ya me consideraba con suerte de haber sobrevivido. Pierdo muchísima sangre en ese auto, casi 4 litros, dicen los estudios médicos de esos primeros momentos. Y ahí es cuando yo empiezo a valorar no solo la posibilidad de haber quedado con vida, sino agradecérselo, dicho por los propios médicos, al deporte que yo hacía desde que aprendí a caminar, que empecé corriendo atrás de una pelota en mi pueblo, en Viamonte, un pueblo de 2.000 habitantes, y que lo hice hasta poquitos días antes del accidente. Ese estado esa físico... Esa condición física te salvó. Si no hubiera sobrevivido a esa pérdida de sangre. Yo nunca fumé y siempre me cuidaba para el deporte, amateur, siempre de los que ponían plata para jugar, ¿no? Claro. Así que, nada, bueno, y agradecer. ¿Y cuándo tomaste conciencia de que no tenías más las piernas? Yo en ese auto veía que la pierna izquierda no estaba. Y veía, por supuesto, el pantalón roto, mucha sangre, un desastre. Pero la pierna derecha no me daba cuenta, me dolía mucho, pero no alcancé en esa media hora que estuve ahí a percibir que me faltaba. Cuando los bomberos, con un profesionalismo, pero también con un cariño y un cuidado que me encanta destacar, me logran sacar del auto y me cargan en la ambulancia, yo en el trayecto entre el lugar del accidente, que fue entre Winifreda y Santa Rosa, en la Ruta Nacional 35, hasta Santa Rosa, hasta el hospital, escucho algo en la ambulancia vinculado con las dos piernas. Todavía consciente pregunto y no me responden, por supuesto. Y cuando me bajan de la ambulancia y me están entrando al hospital, el médico que me recibe, que hoy es un gran amigo, que se llama Franco de Turri, estaba de guardia esa noche, pregunta, ¿trajeron los miembros? Y cuando yo escucho eso... es lo último que escucho, seguramente por los calmantes, la anestesia y la debilidad generalizada por la pérdida de sangre que había tenido, pierdo el conocimiento y amanezco recién al día siguiente saliendo de un quirófano, ingresando a una sala de terapia intensiva donde creo que en 2 días me pasan a una sala común y en 2 días más me dan el alta. Me trasladan a Córdoba y en 4 días más ya me dan el alta y vuelvo a mi casa. Ahí, el papá y la mamá que estaban tan lejos, que estaban en Las Heras, que no sabían que vos estás en viaje, ¿qué hicieron? ¿Vinieron hasta el hospital? ¿Cómo fue? Sí. Porque sé que también hay una experiencia ahí muy particular con tu papá. Sí, ellos se vinieron inmediatamente, toda la familia a ver qué había pasado y en viajes que fueron realmente interminables porque nadie sabía con qué Pablo se iban a encontrar. Tenían las primeras informaciones de la policía que se había comunicado con ellos. No sabían si mi vida corría peligro o no. Y yo cuando empiezo a tomar conciencia de lo que había pasado, me despierto, intento sentarme y veo que las sábanas blancas del hospital se cortaban debajo de las rodillas. Y termino de comprender que había perdido las 2 piernas. Lo primero que hago es verlos a ellos y proponerme a partir de ahí empezar a cambiar esas caras de preocupación que veía a mi alrededor de mis viejos que habían
estado firmes ahí, sorprendido, le había dado la sorpresa que me había propuesto, pero de otra manera. Y eran eso, eran caras de preocupación, no eran caras de tristeza. Eran caras de preocupación porque no está bueno verlo a tu hijo que acaba de perder las piernas, pero estaban felices porque me veían con vida y habrán pensado, después vemos cómo resolvemos ese lío de las piernas, no tenemos idea cómo es la situación nueva, pero está con vida, lo podemos abrazar, podemos compartir con él la próxima Navidad, el próximo cumpleaños, tomar un mate y que nos cuente qué pasó, por qué decidió viajar y bueno, un montón de situaciones que solo se pueden vivir cuando hay vida, que solo se pueden disfrutar cuando tenemos la fortuna de quedarnos de este lado, ¿no? Y ellos venían, como decís vos, de una experiencia, de dos experiencias en realidad, porque cuando yo era muy chiquito, una bebé de 20 días, hermana, falleció, y cuando yo tenía 19 años, mi hermana de 18 se quita la vida, y mi viejo siempre decía, si perdés tus padres sos huérfano, si perdés tu esposo, tu esposa, sos viudo o viuda, pero perder un hijo no tiene nombre, y le estaba tocando a él en esa adolescencia mía y de mi hermana sufrir la pérdida de una hija, y en el caso mío no. En el caso mío, aferrarnos todos a la vida y a ver cómo hacemos después con lo que pasaba, sin imaginarnos quizá, y mucho menos ellos. Capaz que yo algo intuía, pero de que iba a recuperar mi vida anterior y que iba a hacer por ahí muchas más cosas de las que hacía antes. A eso vamos. Volviste a tu casa, silla de ruedas, y ahí, ¿qué camino empezó? Una realidad totalmente novedosa para todos, ¿no? Darnos cuenta de que tenés una casa con los dormitorios arriba, de que tenés escaloncitos que no habías advertido hasta poquitos días antes, y una nueva realidad. Ya rodeado de amigos, rodeado de familia, rodeado de compañeros de trabajo que iban a visitarme en esos primeros días donde yo no salía de mi casa más que algún control médico. Y la pregunta incesante era, che, y los que me conocían inquieto y con ganas de salir adelante, era ¿qué objetivos tenés ahora para lo que viene? Y yo por esos momentos, esos primeros objetivos eran, me quiero parar un ratito para lavarme los dientes, me quiero parar un rato para afeitarme frente al espejo, o para descolgar una camisa del placar y vestirme abogado e irme a trabajar. O sacar algo del freezer, cosas que vos decís tan naturales, tan fáciles, tan cotidianas, que no llegan a tener trascendencia en nuestras vidas, y que de repente para mí eran desafíos importantes. Y a partir de ahí, bueno, empezar a pensar en si existían prótesis. Empecé a conocer gente que era usuaria de prótesis, sumamente valioso, que se contactó conmigo sin conocerme y me fue a visitar, y que yo los veía entrar caminando y decía, che, por ahí va la cosa y lo voy a seguir haciendo. Y que en un punto, con un estudio jurídico armado e improvisado en el comedor de mi casa y una kinesióloga que iba todos los días, yo dije, necesito salir de acá, necesito volver a tomar contacto con la realidad, con mi trabajo, con lo social, con lo laboral, con lo que se me cruzara por delante, pero fuera del confort de la casa, para alguien que está sentado o acostado todo el día. Y empiezo a ir a mi estudio jurídico, y empiezo a ir a un centro de rehabilitación donde yo transcurría 3 horas todos los días preparando lo que quedaba de mis piernas para recibir las prótesis el día que estuvieran listas. ¿De dónde iban a venir esas prótesis? Esas prótesis de acá, o sea, equiparme en Córdoba. Las prótesis, todas las que están dando vueltas, son o alemanas o estadounidenses, no hay prótesis nacionales que yo conozca, pero el equipamiento es 100% cordobés. La toma del molde, la parte artesanal de las prótesis que tiene que ser exacta, eso se hace acá en Córdoba, al menos yo lo hago acá en Córdoba y con muy buen resultado. Y descubrir que en esos primeros tiempos, cuando estamos desorientados,
cansar mi cabeza, ocupar mi cabeza con el trabajo y cansar el cuerpo con el deporte, que era algo que me gustaba, era mi mejor terapia, ¿no? Entonces empiezo en ese centro de rehabilitación, no solo a hacer la rehabilitación, sino buscar, encontrar colchonetas, mancuernas, pelotas, aparatos de gimnasia y todo lo que se me cruzara para poder volver de a poco a conectarme con el deporte, que hasta ahí ya había comprobado que me había salvado la vida una vez y estaba convencido de que si me volvía a conectar me iba a mejorar la calidad de cada uno de mis días y así fue que empecé a entrenar en ese mini gimnasio de esa ortopedia y de ese centro de rehabilitación y bueno, y empezar a estar mejor cada día, sabiendo que cuando estuvieran listas las prótesis mi cuerpo debía estar lo mejor preparado posible, mucho entrenamiento, mucha zona media, mucho equilibrio, mucho también cuidar de no subir de peso, porque es más fácil echarle 70 kilos a las prótesis que echarle 80 o que echarle 90. Y bueno, esa conexión me hizo que un día estuvieran listas esas primeras prótesis, estuvieran listas y estuvieran el kinesiólogo y el ortopedista al lado mío, preparándome medio psicológicamente para lo que venía, diciéndome que iba a ser un proceso, que iba a ser largo, que requería paciencia, que requería entrenamiento, que, bueno, pasaron 223 días del accidente y ya estuvieron listas las prótesis y las ponen enfrente mío, me enseñan a colocármela. Yo estaba sentado entre dos barras paralelas en el gimnasio de esa ortopedia. Me ponen un andador adelante y me dijeron, este andador lo vas a usar durante un tiempo, después vas a pasar a usar 2 bastones y después vas a usar uno solo. Y de repente era tan buena la preparación física que tenía y tanta la ansiedad por volver a caminar y por volver a estar parado y por volver a estar a mi 1,70 m, que era nada, me paré y simplemente corrí ese andador hacia un costado y salí caminando. Mira. Con una facilidad y una naturalidad y unas ganas que sorprendió a todos, pero que también que hizo que nunca más me volviera a quedar quieto. ¿Qué sentiste el volver a caminar? Porque fueron varios meses después, ¿no? Estos 223 días. Sí, fueron 7 meses y 9 días exactamente en los cuales estuve sentado o acostado. Y volver a estar parado y volver a dar esos primeros pasos fue algo que por ahí alguien me va a tener envidia, pero creo que ninguno de los que me está escuchando se acuerda del día que aprendió a caminar. Y yo tengo esa ventaja, ese día me lo acuerdo perfectamente. Fue la segunda vez que aprendí a caminar y fue con mucha felicidad. Fue valorar algo que como decíamos, tan fácil, tan espontáneo. Tan dado, ¿no? Tan naturalmente tan dado. Que lo tenemos al alcance de la mano y lo hacemos la mayoría de nosotros con naturalidad y de repente era un día muy, muy feliz para mí. ¿Cómo se coloca la prótesis? ¿Queda de manera permanente? ¿Te la podés retirar todos los días? Me las tengo que retirar todas las noches o cada vez que me voy a acostar para descansar. Me las saco como si te sacaras los zapatos para irte a dormir. Y como de la misma manera que te descalzas para ir a bañarte, yo me baño sin las prótesis. Se colocan fácilmente, tienen una rodillera que cierra cualquier entrada de aire entre el cono y la pierna para que haga ventosa y no se salga en las actividades diarias que hacemos y no son pocas esas actividades diarias que por ahí llevamos a cabo y es un sistema muy, muy simple, muy mecánico, no tiene nada electrónico, nada complejo desde lo tecnológico, más que estar bien hechas, estar bien hecho el cono donde va enchufada la pierna, porque eso es lo que te decía que se hace con un molde, que se hace con un yeso y que tiene que quedar perfecto. Pero después es más cabeza y ganas y corazón. ¿Y cómo dominás vos esa caminata con prótesis que no tienen nada tecnológico? Como nada, es natural. Me las pongo y salgo caminando, sí. Y cuando me pude poner prótesis para hacer deporte fue igual. También pensábamos que iba a requerir más tiempo, más práctica,
pero nada, es como algo innato que me paro sobre eso y salgo caminando casi con naturalidad. Y ahí te propusiste, bueno, voy a ser deportista de una manera más competitiva y bucear en otros deportes, ¿fue ahí? Sí, fue pocos días después. Yo estaba en ese gimnasio y de esa ortopedia dando los primeros pasos y ya se me cruzó una pelota. Y esa pelota yo trataba de hacer jueguitos, la pateaba contra una pared, siempre digo, le pegaba a los pacientes, le pegaba a los médicos pelotazos y no pasaba nada, hasta que un día le pegué a un espejo y me la hicieron desaparecer y no la vi más. Pero me di cuenta, ¿no? A partir de esos pequeños episodios deportivos, por así llamarlo, que era lo que me gustaba y era lo que me hacía bien. Y tengo la suerte de contar en una entrevista televisiva de que mis sueños mis objetivos eran volver a jugar al fútbol, volver a andar en bicicleta o volver a correr. Y haber lanzado al aire esos objetivos y esos deseos que tenía en mi cabeza y en mi corazón, me empezó a abrir puertas totalmente insospechadas, ¿no? Me habla Gustavo, que tiene una ortopedia acá en la ciudad de Córdoba, que no era mi ortopedia donde iba habitualmente, y me dice, che, yo tengo las prótesis deportivas, escuché que vos querés volver a correr y a mí me falta el audaz que se pare sobre esto y salga corriendo, así que te quiero conocer y quiero contarte de qué se trata y ver si podemos hacer algo juntos. Por supuesto, emocionado, me fui a la ortopedia de Gustavo, me mostró las prótesis, me tomó los moldes y a la semana yo estaba parado sobre eso y empezamos a correr. Y ese correr era estrellarme contra las paredes del gimnasio de la ortopedia, darme vuelta y correr para el otro lado y volver a estrellarme hasta que le dije, Gustavo, ¿cómo se frena con esto? Y Gustavo me dijo, con los dientes, frená, me dice, porque estamos aprendiendo, me dice, estamos viendo juntos cómo es el proceso de un deportista doble amputado. Así que nos fuimos al Estadio Kempes, nuestra pista de atletismo, 400 metros sin ningún tipo de límites, donde podía correr todo lo que quisiera y no sabíamos cuánto. Entonces dijimos, che, a ver si podés dar una vuelta completa, sabemos que son 400 metros. Y esa noche, tarde noche, nos terminaron apagando las luces y nos tuvimos que ir, pero ya había dado 5 vueltas. Mira. Y esas 5 vueltas fueron 5 vueltas donde yo por primera vez en mi vida creo que sentí corriendo el viento en la cara. Y sentía una emoción tremenda porque estaba haciendo algo que deseaba mucho, pero que antes era tan fácil y de repente se había vuelto en un desafío increíble, en un objetivo grande y lo estaba logrando y estaba muy emocionado por eso. Y fue darme cuenta también de que muchas veces nuestros límites están más en la cabeza que en la realidad y estaba corriendo. Y bueno, a partir de esa primera experiencia se difunde que yo estaba corriendo de una manera muy, muy efectiva, que yo acababa de abrirme una cuenta en Instagram, tenía Facebook, pero tenía poquitos seguidores y ahí aprendí cómo viralizar una noticia realmente de manera efectiva y fue contárselo a mi vieja, fue decirle, che mamá, estoy corriendo, mandarle la foto, mandarle los videos y pedirle que no le cuente a nadie y fue suficiente para que eso se empezara a viralizar y para que a raíz de esa viralización me inviten a correr una carrera, que es la carrera de la ciudad de Oncativo, que se hace todos los años. Era 5 de noviembre del 2017, 2 años y un poco más del accidente, y cuando me invitan dije que sí, me preparé y fue mi primer carrera y a partir de ahí ya van más de 30 y cada vez sumando más kilómetros y mirando un poco más el reloj, tratando de mejorar los tiempos, recorriendo Argentina porque tengo la suerte de Comodoro Rivadavia, de Mendoza, de Buenos Aires, de Rafaela, de un montón de ciudades, ni hablar del interior de Córdoba, me invitan, me pagan los pasajes, me invitan el hotel, nos miman mucho, voy con un equipo de otros chicos también amputados a los cuales yo sumo a estas aventuras y la verdad es que la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho y a todos nos hace bien el contacto con la actividad física. Estamos conversando con Pablo Giesenou, deportista adaptado. Te propongo una pausa aquí en Gente Picante, ya volvemos.
Continuamos aquí en Radio Mitre, estamos en el ciclo Gente Picante conversando con Pablo Giesenou, deportista adaptado. Contabas que del fútbol original que te salvó la vida por tu condición física, llegó después el running, pero después fuiste sumando otros deportes, ¿no? ¿Te gustó una cosa y qué más le agregaste? Y le agregué el ciclismo, que también viene de la mano de haber contado que quería volver a andar en bicicleta y que un amigo me escuchara y me dijera, vamos a probar. Y fuimos a probar y arrancamos a pedalear un domingo a la tarde, y ese probar fue terminar pedaleando casi 10 kilómetros con una sensación muy linda, a diferencia de lo que es caminar o el running, donde hay un impacto en el piso. El ciclismo, la sensación era como que estaba volando, porque no tiene impacto en el piso, la libertad de desplazamiento que se siente, la velocidad que uno puede tomar con eso, y literal es como que no sentís ningún dolor, ninguna molestia, que por ahí corriendo puede ser que la sientas. Y eso hizo que me conectara no solo con un deporte, sino con una forma saludable de desplazarme por la ciudad, que le he utilizado y la utilizo muy a menudo. Uh-huh. Y lo disfruto, la verdad lo disfruto. Y también de aquella entrevista televisiva donde dije que quería volver a jugar al fútbol, la Fundación Empate, Germán, su presidente, me dice, Pablo, tenemos un partido de beneficio y nos falta un arquero. Y por supuesto, empecé a hacer la campaña para conseguir unos guantes, y estuve participando de ese partido a beneficio de fin de año, en el mismo 2017, donde había actores, periodistas, futbolistas profesionales, ex futbolistas, y bueno, yo volviendo a estar en una cancha de fútbol del lado de adentro y disfrutando muchísimo, disfrutando mucho el partido de los alumnos de la escuelita de Empate. 10 jugadores con sus respectivos cambios, con síndrome de Down, que donde un equipo metió un gol, se abrazaban todos en la mitad de la cancha. Qué lindo. Y así, nada, nos dieron una lección de vida ese día y lo disfrutamos mucho, y yo había vuelto a conectarme con el fútbol, que era mi pasión desde que tenía uso de razón. Dentro de los deportistas que hacen deporte adaptado, que te encontrás, la gran mayoría son consecuencias de accidentes viales, de tragedias viales. Sí, la mayoría son personas que habían practicado deporte y que un accidente los interceptó a mitad de la vida, como en el caso mío, o desde niños, pero que sintieron la necesidad, en virtud de su pasado, de volver a conectarse con el deporte. También hay personas con alguna discapacidad de nacimiento, pero por lo general los que yo me cruzo son personas que adquirieron la discapacidad a determinada edad. Digo esto porque tanto que hablamos, ¿no?, de las tragedias viales, de la cantidad de vidas que se cobran nuestras rutas en Córdoba, en el país. Siempre lo medimos en vidas perdidas, en muertes, pero hay también todo una cantidad de personas jóvenes en edad de trabajar, adolescentes y demás, que quedan con secuelas importantes, y son los grandes invisibles. Ninguna estadística al respecto, y como que todo pasa. Pero sí, hay mucha... Bueno, hoy es preguntar en la guardia del hospital de urgencia cuál es la mayor cantidad de ingresos, o en las ortopedias, cuando nos cruzamos con gente que vamos conociendo y que nos vamos haciendo amigos y que vamos intercambiando experiencias. Y en el caso nuestro tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Los Imparables, a los cuales a todos nos falta... somos imparables literalmente, porque nos faltan las piernas, pero disfrutamos mucho de compartir experiencias y eso, y te puedo asegurar que el 90% es accidente de moto, en su gran mayoría, y como en el caso mío, con algún vehículo o algún colectivo que se da vuelta en la ruta, o... Bueno, ¿no? Esto... Desde el 22 de enero del 2015 a esta parte, ¿te sentiste solo alguna vez? La verdad que no. Y te contaba de estos deportes que volví a hacer, pero que eran jugar al fútbol, andar en bicicleta, correr, eran deportes que yo había hecho, aunque sea el fútbol mucho más intensamente, pero los otros también antes del accidente. Y
Y esto de las redes y de tomar alguna trascendencia por ahí un poco más pública hizo que me llegaran invitaciones insólitas, ¿no? Un día encontrarme un mensaje donde me dijeran: estoy organizando una expedición para ir al Cerro Aconcagua y voy con un grupo de personas que a través del deporte han superado adversidades. ¿Y quiénes son esas personas? Y bueno, Paula Pareto, Fabricio Berto, Silvio Velo, el de los murciélagos, Julián Weich, Ezequiel Baraja, Elisa Forti, una mujer de casi 90 años que sigue corriendo maratones, y que yo esté entre medio de esas bestias, intentando algo que yo no sabía cuando me llegó la invitación, que era el Aconcagua. El Aconcagua es el cerro más alto de América, con 6.962 metros, y era desafiar límites impensados, porque yo nunca había estado ni siquiera en nuestro cerro Champaquí, que después sí pude incursionar y conocerlo, pero el Champaquí tiene 2.800 metros aproximadamente, y esto eran 6.900, con 30 grados bajo cero, sin ningún tipo de confort al que estamos acostumbrados, con dificultades para respirar, con un montón de consecuencias o de situaciones que eran desconocidas. Y decir inmediatamente que sí y vivir esa experiencia, y que a su vez esa experiencia está hoy reflejada en una serie documental en una de las plataformas conocidas por todos, y poder llevar mi bandera lo más alto posible, casi a los 5.000 metros de altura. Yo dije, por una mala jugada, una mala pasada que me jugaban las prótesis, que era que me provocaban mucho dolor en las bajadas, decidir que mi cumbre había llegado a esa altura, pero haber disfrutado y haberme sentido plenamente feliz de haber intentado todo en esa montaña. Y a la misma altura que yo, otros deportistas de élite abandonaron y solo 2 lograron hacer cumbre en esa expedición, pero nada, plenamente satisfecho. Y aprender que a veces el éxito es otra cosa de lo que estamos acostumbrados. Lo contrario del éxito no es el fracaso. Lo contrario del éxito es ni siquiera intentarlo. Y nosotros, con un grupo maravilloso y en un entorno natural de nuestro querido país, lo intentamos y lo disfrutamos, y lo volveríamos a hacer un montón de veces. Pero cuando yo bajaba de esa montaña dije, mi primera experiencia arrancó con la más alta de América, y acá termina. Ya estaba en el confort de mi departamento, calentito, con la tele, con el aire, con la posibilidad de bañarme. Había estado 15 días sin bañarme y dije, se acabó la montaña para mí. Y sin embargo, poco tiempo después me hacen otra invitación en el Cerro Famatina, y allá fui, y después el Champaquí, ya con este sentimiento de pertenencia, que te dicen, che, es tu provincia, tenés que intentarlo. Y darnos cuenta de esto, ¿no? De que se puede aprender y se puede disfrutar todos los días de una nueva experiencia, y que a veces somos nosotros mismos los que nos limitamos y los que nos ponemos peros y situaciones. ¿Extrañás todavía tus piernas? Ya, qué sé yo, sí, lo extraño cuando me acuerdo lo bueno que era para el fútbol, aunque no hay ninguna comprobación de eso, ¿no? No, extraño eso, extraño el deporte competitivo como lo hacía, que era correr atrás de una pelota, que lo hacía desde que tenía 4 o 5 años en mi pueblo, pero he podido hacer tantas cosas con el resto del cuerpo que me quedó sano, con la cabeza, con el corazón, con el espíritu, con las prótesis que me ayudan a través de la tecnología. Mirá, hace un rato hablábamos del doble amputado, que por ahí es lo más raro en este tipo de amputaciones. Pero en 2021 un amigo de Neuquén me dice, tenés que aprender a esquiar. Y me encantaría, no sé, decir que no a ninguna de estas invitaciones a desafiarme y desafiar mis propios límites. Y me dice, yo voy a averiguar, dice, porque conozco varios instructores de esquí, dice, voy a averiguar y te aviso, y si está todo ok, organizamos y te venís a Neuquén, a Chapelco. Y mi amigo Diego, que es el que me hizo esta invitación, empezó a averiguar, y los instructores primero le dijeron, no, doble amputado, no. Dice, bueno, voy a hablar con un instructor de esquí adaptado que tiene deportistas con alguna discapacidad, incluso amputados entre sus alumnos, y estos mismos profes le dijeron, no,
Si fuera de una pierna sí, pero siendo doble amputado lo tiene que hacer en un trineo o sentado, o simplemente venir a Chapelco y disfrutar de un chocolate caliente y hacerte el aguante a vos, Diego, le decían a mi amigo. Y Diego levantó el teléfono y me dijo: Pablo, ya averigüé todo, está todo organizado, no hay ningún problema, podés esquiar, no hay ninguna limitación, así que venite que está todo perfecto. Sí. Y fui y aprendí, estuve 2 días esquiando y después Diego me contó todo esto y me hizo acordar mucho a un mito, a una realidad, no sé, algo que según dicen en una de las paredes de la NASA hay un cartel que habla sobre el vuelo de las abejas, que dice que según los principios aerodinámicos, la abeja no puede volar porque el tamaño de sus alas, tan pequeño, no podría sostener en el aire su pesado y desproporcionado cuerpo, pero lo bueno es que la abeja no lo sabe. Y fue la historia de Diego, el esquí y la invitación y que yo haya podido esquiar durante 2 días y caerme y levantarme, y disfrutar como cualquier otro de los alumnos que estaba alrededor mío. En este marco, Pablo, ¿cómo funcionó la familia? Es decir, ¿qué red te construyó la familia? Total, es el primer equipo, son los que están ahí cuando uno intenta bajar los brazos. Por suerte no ha sido tanto mi caso. Traté de poner humor desde el primer momento y naturalizar desde el primer momento para que mis hijos, que en ese momento Delfina tenía 9 y Máximo 13, no sintieran la necesidad de estar encima de su papá ayudándolo, porque si no papá no puede, sino todo lo contrario. Saber que en poco tiempo, desde el accidente hasta volver a caminar, íbamos a poder recobrar un montón de actividades que podríamos haber hecho juntos, como desde ir a un supermercado o ir a una plaza o andar en bicicleta o practicar algún deporte. Y esa naturalización de mi parte hizo que ellos lo vivieran de esa manera, y que al vivirlo de esa manera, entiendo yo, no lo sufrieran como hijos, o ni hablar mis viejos, mis hermanos y todos los que estaban alrededor. Siempre con mucho respeto y también con la distancia necesaria para no invadir una situación que para mí era nueva. Estuvieron ahí y bueno, y nos disfrutamos mucho. Yo creo que lo que nos pasó con mi hermana en el año 97, cuando éramos muy jóvenes, nos unió y nos hizo conformar un bloque familiar que por ahí capaz que no era tan así en ese momento. Y bueno, necesitábamos saber que estábamos juntos y yo lo sentía todo el tiempo. Esa tragedia de Ana Laura. De Ana Laura. Los terminó uniendo a los hermanos después. Sí, sin duda. ¿Y ahí no la vieron venir? ¿Qué pasó? No la vimos venir. No hubo intentos previos, no hubo avisos, no hubo mensajes, no había redes sociales como para ver alguna publicación que nos llamara la atención y vivíamos juntos en Córdoba estudiando mi hermano medicina, Juan, que es el más grande, yo abogacía y ella había ingresado en medicina y estaba transcurriendo su primer año. Y un viernes viajamos a mi pueblo porque era el bautismo de un ahijado mío que se llama Jerónimo. El bautismo era el sábado y nosotros viajamos el viernes y ella decide quitarse la vida el domingo. A la semana siguiente, cuando volvemos a Córdoba, nos metemos en su dormitorio y vemos en un espejo un grafiti que decía: Juan y Pablo, no se olviden nunca de mí, los amo, la flaca. O sea que el viernes ella ya lo había resuelto. El sábado está en todos los videos del bautismo con naturalidad y sonriendo y brindando y sin que nadie se pudiera dar cuenta de nada. El domingo almorzamos en la casa de mi abuela italiana, que aglutinaba a toda la familia alrededor de unos tallarines cada domingo, y por la tarde, a la media tarde, ya se quita la vida en el cementerio, en la tumba donde estaba mi abuelo y mi otra hermanita que casi no conocimos porque falleció a los 20 días de haber nacido. Hablando de esta red, ¿no? De
de hermanos, de hermanas. Vamos a escuchar a Carla. Pablo, este es un mensaje para agradecerte todo lo que me motivás, todo lo que me alentás y me apoyás en cada cosa que me propongo, no solo a nosotros como tu familia, sino a todos los que te rodean. Sos un motor y eso se agradece mucho. Y te amo. Ahí está. Bueno, tenemos muchos mensajes para honrar la red de equipo que vos decís, ¿no? Escucha ahora lo que sigue. Hola amor, aquí estoy con Matilda, te queremos saludar. Hola papá. Bueno, qué decirte, que te amamos mucho y que sos el mejor ejemplo que pueden tener tus hijos y yo también para la vida, de entrenar la voluntad, la perseverancia, a nunca bajar los brazos y siempre todo lo que hacemos que sea con pasión, con amor y con buena intención. Te mandamos un beso muy, muy, muy grande. Chao, papá. Ella es Angie. Ella es Angie, post accidente. Uh-huh. Y Matilda, por supuesto, de la pandemia, con sus casi 3 años ahora en diciembre. Y bueno, si la fuerza de voluntad que yo tengo en un motor, ellos son el combustible de ese motor, todo el tiempo. Y bueno, es lo que hace que ese motor funcione y se levante todos los días, vea dónde quedaron las piernas y arrancar la jornada a 5:20 de la mañana todos los días para ir a mi estudio, para seguir tratando de disfrutar lo que hago, que es el compartir con ellos cada cosa que puedo aprender todos los días. Por eso creo que no me quedo quieto nunca. Tenemos más mensajes. Hola, Pa, soy Delphi. Espero que la estés pasando muy lindo. Y nada, te quiero decir que te amo y que estoy muy orgullosa de que seas mi papá. Y sos el mejor papá del mundo. Te amo. Hola papá, te mando un saludo. Mucha suerte en el programa de hoy. Y te quiero un montón. Pásale lindo, pa. Ahí están. Ahí están. Los adolescentes. Sí. Pero bueno, ¿qué ejemplo? Que imagino que sos consciente del ejemplo que sos para ellos. No lo sé, lo vivo con naturalidad y trato de eso, de que no bajen los brazos, de que vayan detrás de sus sueños, dejando la excusa de lado y que sobre todo disfruten, ¿no? Porque sabemos que la vida nos puede cambiar en un instante. En mi caso, en un segundo pasó a existir otra forma de vida y bueno, eso me hace valorar cada instante y bueno, cada vez que puedo disfrutar con ellos, tiene esa chispa y ese amor que nos llena el alma, ¿no? Y es lo que son. Estás también como encontrándole la vuelta para inspirar a los demás, ¿no? Porque esta historia que es tan fuerte, tan profunda, tan personal, seguramente será como una especie de espejo para otros que viven historias también fuertes, profundas y tan personales. ¿Se te da también por ahí la charla, el estar en algunos lugares que con estas, encuentros motivacionales y cosas así? Sí, y cada vez más seguido y cada vez se me complica más aceptarlo porque también el trabajo y toda la vida cotidiana que transcurre en la ciudad de Córdoba hace que se me complique, pero trato de hacerlo y de disfrutarlo, ¿no? La posibilidad de hablar de repente con 700 estudiantes de varios colegios secundarios, pero en una edad donde el adolescente, tenerlo 1 hora sin mirar el teléfono, escuchando atento, uh-huh, con lágrimas en los ojos, con risas, con todo lo que uno puede transmitir en una experiencia compartida, también es ese combustible que me hace decir, che, está bueno ir por acá y con esta gente, pero también aparece una empresa, aparece Endeavor,
que me invita primero a la Patagonia, después a Córdoba, después a NOA, a cerrar las respectivas charlas con miles de jóvenes emprendedores y empresarios de nuestro país, poder haberlo hecho para TEDx o en clubes de fútbol, en clubes de básquet, en colegios, y también mucho el mano a mano, ¿no? Hoy mi responsabilidad en la ciudad de Córdoba me pone en contacto con miles de realidades donde tenemos, además de la herramienta del Estado, la posibilidad de acercarnos y la posibilidad de, en mi caso, mostrar en primera persona de que la vida sigue, que está bueno haberse quedado de este lado y que las adversidades se vencen luchando y se vencen no aflojando y no bajando los brazos y apoyándose en esto, en la familia, en los equipos, en los amigos, en todo lo que tenemos. Y del Estado tratar de equilibrar un poco la balanza de la realidad que vive cada uno, ¿no? A mí me tocó un accidente con trabajo, con un título profesional, con una obra social, con un auto, con un techo donde llegar cada día y bueno, nos encontramos, sobre todo en nuestra Dirección General de Discapacidad, que depende de la Secretaría de Políticas Sociales y que es un área muy donde la vulnerabilidad y la discapacidad se juntan y es un combo triste, es un combo que necesita equilibrarlo desde el Estado, es un desafío y nos lleva a poner todo lo que tenemos que poner en estos tiempos que nos toquen estar ahí con esa responsabilidad para hacerlo de la mejor manera posible. He visto que usás las prótesis siempre descubiertas, nunca con pantalón. ¿Eso es adrede? Eso es adrede. Intentando naturalizar la presencia de algo distinto, de una persona con discapacidad en este caso, que puede ir a un gimnasio y que al primer día me van a mirar todos, que a los 15 días ya no me van a prestar tanta atención y que al mes ya soy uno más del gimnasio. No hacer cola en los supermercados, en el aeropuerto y en un montón de lugares más, pero nada, la idea es naturalizar. ¿Y qué te devuelve la mirada del otro? La verdad, yo lo siento como que me miran con admiración, pero ¿qué pasa por la cabeza del otro? No lo sé. Pero como voy siempre tranquilo y con una sonrisa y la cabeza levantada, es como, nada, trato de no victimizarme, de no dramatizar la situación y no ponerme ese rol del pobrecito, le faltan las piernas, sino todo lo contrario. Correte que acá vengo que acá vengo, sí. No, y además me imagino que repetirás una y mil veces la lectura de tu papá, ¿no? Estás vivo. Sí. Todo lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo más o menos, es porque estamos vivos. Te voy a hacer un pipón de preguntas, Pablo, así a ver si nos reímos un poco y hacemos un repaso más de tu vida. ¿Cocinas? Cocino, sí, bastante seguido. Más o menos, del 1 al 10, ¿cuánto te pones? Nada, un 8, tranquilo. ¿Mate o café? Mate. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuántos buenos amigos tenés? Tengo buenos amigos. Esos buenos amigos que disfrutan las buenas. Creo que ahí están los buenos amigos. ¿Un fracaso? Haber perdido la Libertadores con River. ¿Alguien que te gustaría conocer? No, creo que conozco a todos los que me gustaría. Como futbolero, obvio, Leo Messi, me quedó la deuda con el Diego, pero no. Tengo a mi alrededor a los que quiero tener. ¿Algo que no te sale? Decir que no. Y me invitan a andar en kayak, me invitan a lo que sea. Cualquier bondi te deja bien. Cualquier bondi me deja bien. Y si no me gusta, me pasa mucho con el deporte. Boxeo, kayak, tenis, pádel, básquet, practico todo. Malo para todo, pero insistidor. Y no puedo decir que no a algo nuevo, y después si me gusta lo sigo haciendo y trato de mejorarlo, y si no, fue algo que intenté alguna vez y sirvió para que alguien me vea seguramente y diga, che, si Pablo puede,
hay que intentarlo. ¿Cuántas horas entrenas? Las que puedo después de una larga jornada de trabajo entre mi estudio y la dirección de discapacidad y Matilda, que me consume algunas tardes, pero 1 hora por día trato de hacer algo. El amor después del accidente, dijiste, contame algo de eso. Y fue muy loco porque fue en un centro de rehabilitación donde conocí a Angie, que es fonoaudióloga y trabajaba no conmigo pero con otros pacientes en el mismo lugar y coincidíamos algunas mañanas, y que me conoció sin prótesis, me conoció con las piernas cortadas, sentado en una silla de ruedas, pero con un espíritu y unas ganas de vivir que seguramente generó algo en ella, y que además era... Nada, yo tenía 38 y ella 25, y sin embargo nos enamoramos y le dimos para adelante. Un placer pequeño, cotidiano. Levantarme a las 5:20 y que hasta las 7 no pase nada en mi teléfono y ni en mi departamento ni en ningún lado de la ciudad, que me permite conectarme con todo lo que me gusta, y si se lo dedico al trabajo es la hora más productiva del día. ¿Una comida de la infancia? Uy, mi mamá, qué mal que cocinaba, aprendió de grande. Con 7 hijos, imagínate, pero los tallarines de mi abuela. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo en una fábrica de grasa. Uh-huh. Donde procesábamos grasa comprada en las carnicerías, la derretíamos en Viamonte, la embolsábamos y se la vendíamos a las panaderías, y yo habré tenido 11 años, 12 años. Ah, mira. Sí. Mis viejos nunca nos pusieron ninguna limitación. Si yo me hubiera querido ir a donde sea, a los 10, 12 años, me hubiera ido. Lo que no me daban era plata. Tu papá era el médico y el intendente del pueblo. Intendente del pueblo, sí. Mi viaje a Bariloche... Me dijo, ¿querés viajar a Bariloche? Anda a verlo a Daniel, que tiene un taller mecánico, te va a dar trabajo, pero no te va a pagar hasta el día que vaya a Bariloche. Ahí vas a tener la plata. Y ahí va a tener la plata. Hoy se lo agradezco, en su momento eran... y bueno, también con tantos hermanos. Sí, no le decíamos que no. ¿Un apodo? Un apodo, no sé. ¿Lo tenés? No. ¿Tatuajes? No tengo todavía. Quedó pendiente con Delphi el del Mundial, y la fuimos pateando y ahí quedó, pero seguramente va a volver a la carga la Delphi. Es insistidora. ¿Alguna cábala? No. ¿Serías bueno? No me ataría una cábala porque por ahí la vida me encuentra en distintos lugares y no podría cumplirla siempre, ¿no? Uh-huh. Pero me pasa mucho con el estacionamiento de tener esa mentalidad positiva de que cuando llegue el que me lo está ocupando justo va a salir, o que va a haber uno libre y va a ser el mío. Sí. Y me pasa siempre. Te lo recomiendo. Mente positiva, está bien. Mente positiva. ¿Serías bueno vendiendo un auto usado, Giseno? No. Le diría hasta el más mínimo detalle. Desastre. ¿Sos gruñón? No. ¿Perdonarías una infidelidad? Creo que lo era cuando jugaba al fútbol. ¿Una infidelidad la perdonarías? No creo. No sé. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Curar a la gente. Creo que sería un superpoder. ¿Algo que te dé miedo? ¿Que temas por algo? Siempre en torno a la familia y a los hijos, ¿no? Tengo una familia que no tiene antecedentes de enfermedades graves y todo lo que nos ha pasado ha sido por naturaleza o por alguna cuestión. Pero creo que le pasara algo a mis hijos sería un temor. ¿Volviste a manejar por esa ruta? ¿Volviste en algún momento a ir a 35? Tengo fotos en el guardarrail. Y quería volver a hacer ese recorrido para agradecerle a los médicos. Fui al hospital 1 año y pico después y fui al cuartel de los bomberos, con quien tengo un grupo de WhatsApp que se llama Los Ángeles y su Milagro, porque creo que ellos son los ángeles que me salvaron esa noche y ellos creen que yo soy un milagro de su trabajo y de su vocación.
Y sobre todo porque volví a agradecerles algo que para mí era casi obligatorio. Me dijeron que no era tan común que la gente volviera al lugar. Y cuando fui ahí y me vieron entrar caminando después de sacarme de aparte de adentro de ese auto, con el termo abajo del brazo de bermudas y riéndome, nada, fue un llanto y un abrazo que no nos olvidamos más. ¿Un sueño? La 7ª Libertadores. No. Bien. Eso, sí. Y que la Matilda y la Delphi y Maxi y sean mucho más felices que yo. Hemos conversado con Pablo Giesenow. Gracias, Pablo, por estar acá. Gracias a vos. Esto fue Gente Picante. Hasta el miércoles.